Bueno, y seguimos avanzando con otras informaciones que han marcado esta jornada. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso que buscaba cambiar la sentencia en contra del ex senador de la UDI, Jovino Noboa, por el caso Penta. Felipe Leiva nos cuenta las reacciones y también qué dijo la directiva de aquel partido. Felipe, muy buenas tardes. Buenas tardes, Bárbara Vial. Sí, una decisión del Tribunal del SAA capitalino, específicamente la primera sala de la Corte de Apelaciones, de rechazar este recurso que había presentado una de las partes querellantes, la Fundación Ciudadano Inteligente, que quería dejar sin efecto este juicio abreviado al cual llegó Jovino Noboa con el Ministerio Público y que tuvo una sentencia de 3 años de pena remitida más un pago en dinero, obviamente, de lo defraudado, la mitad de lo defraudado. Son 7,5 millones, más 5 unidades tributarias anuales. Era parte de las condiciones para llegar a ese juicio abreviado. Y justamente a esa instancia quería apelar esta parte querellante, la Fundación Ciudadano Inteligente, para dejar sin efecto este juicio abreviado, porque según ellos no se daban las condiciones para que a Jovino Noboa se le otorgara este beneficio judicial y seguir a un juicio oral de forma normal y con todas las condiciones del debido proceso. Pero obviamente la Corte de Apelaciones durante esta jornada rechazó esa solicitud de una manera bastante categórica, de forma unánime en dicha sala, y ratifica por ende la sentencia para Jovino Noboa. El día 27 de noviembre fue el juicio abreviado. El 2 de diciembre se conoció la sentencia y hoy día queda ratificada para quien se transforma en el primer condenado del caso Penta. Hablamos del ex timonel de la Unión Demócrata Independiente. Vamos a revisar las impresiones tanto de el abogado de Jovino Noboa, Matías Balmaceda, que participó en esta audiencia, y también de la Fiscalía, en la palabra de Carlos Gajardo. La recibimos con tranquilidad y sobre todo, como dije anteriormente, con la certeza de que este ha sido un acuerdo literalmente amparado en toda la normativa legal vigente y sin ninguna línea o idea relativa de que este fue un acuerdo oculto. Muy por el contrario, fue un acuerdo transparente y lo más importante además que se ratifica lo que nosotros dijimos en su oportunidad en recurso de hecho, que esta resolución no era apelable porque naturalmente había sido extemporáneo el recurso, que es lo que acoge la Corte de Apelaciones. Bueno, la verdad que honestamente no teníamos demasiadas dudas de que este fallo iba a ser confirmado. De hecho, la propia resolución habla de inconsistencias graves y falta de fundamentos que tenía el recurso. Ciudadano Inteligente nos parece que ha sido un aporte en esta investigación, pero claramente en esta apelación creemos que está equivocado. Decisión, Bárbara Vial, que no gustó para nada a la Fundación Ciudadano Inteligente, en especial a su abogado, que estuvo escuchando los argumentos de la primera sala de la Corte de Apelaciones de por qué rechazaba este recurso de apelación a que se haya llegado a un juicio abreviado y las condiciones de por cuál se llegó a esta instancia con Jovino Noboa. Y también conversamos con el abogado que representa en estas instancias judiciales del Servicio de Impuestos Internos. Te invito a revisar de inmediato sus impresiones. Teníamos efectivamente la esperanza de que esto se pudiera revisar y analizar el fondo de la concurrencia y los requisitos del artículo 406, pero en definitiva la Corte decidió resolver el recurso de apelación rechazándolo por un aspecto formal, señalando que los requisitos de procedimiento abreviado fueron discutidos en la audiencia y no están contenidos en el fallo. Bueno, hay que analizar en detalle eso, pero en definitiva, si el mismo juez de garantía separa la audiencia en 2 actos, que el acto de audiencia y posteriormente la lectura de la sentencia, que es desde donde se cuenta el plazo para recurrir, entendemos que es un solo acto. Así que, bueno, un poco decepcionado porque no se pudo entrar a analizar el fondo del recurso, pero seguiremos trabajando para efectos de colaborar en la investigación con la Fiscalía. En este caso era plenamente procedente, por esa razón no nos opusimos a su realización, sino que concurrimos a ella y no obstante lo que señaló la Fundación Ciudadano Inteligente, la Corte ha venido a ratificar que lo que planteó anteriormente el Servicio de Impuestos Internos, vale decir que el procedimiento abreviado en este caso era plenamente procedente, lo mismo que la pena que en definitiva se aplicó al señor Noboa. Bueno, y el miedo, Bárbara, dicen que tienen los querellantes, es que esto se transforme en un precedente negativo. Básicamente, ¿por qué? Porque por los delitos tributarios, que son de baja pena por nuestra legislación, de otra manera, la mayoría de los imputados en el caso Penta, como también se va a repetir probablemente ese escenario en los casos SQM y Corpesca, tienen las atenuantes que se pueden llegar a un juicio abreviado. Irreprochable conducta anterior, es decir, que no tienen antecedentes penales, devolver dinero al fisco como parte de lo defraudado. También han devuelto muchos imputados varios millones
millones de pesos respecto a los ilícitos que se le está imputando y también la colaboración con la investigación, presentarse ante la Fiscalía, declarar ante los fiscales y que estos vean si es que es sustancial o no y si es que es gravitante para seguir avanzando en la indagatoria. La mayoría de los imputados puede tener esas atenuantes, por ende, para el abogado querellante Pedro Ortustegui, dice que esto puede ser una venida de varios juicios abreviados, independiente de la gran cantidad de fraude que se hizo al fisco por estas boletas y facturas ideológicamente falsas. ¿Qué dicen en la UDI? Partido de Jovino Novoa, emblemático, por cierto, figura del gremialismo, ex timonel de este partido. Recordemos que el Tribunal Supremo de la UDI no va a sancionar políticamente a Jovino Novoa, y dentro de los argumentos es porque esto era una práctica generalizada y porque además esto no fue para enriquecimiento personal de Jovino Novoa, algo que contrasta con lo que dice la Fiscalía, porque el Ministerio Público, el que haya incorporado facturas y boletas ideológicamente falsas como gastos a la empresa de Jovino Novoa, inversiones y mandatos, cerca de 42 millones de pesos, eso es de una otra forma evasión de impuestos y por ende también como consecuencia enriquecimiento personal. Algo que obviamente no ven así en la UDI y dan cuenta de por qué no se le va a sancionar, pero obviamente reprochan que estas actuaciones sean malas y no, obviamente, vistas de buena manera por la clase política. Te invito a revisar, Bárbara, las declaraciones del presidente de la UDI, el senador Hernán Larraín. Nosotros respetamos el fallo del tribunal y además consideramos que tiene una lógica bastante razonable. Sin perjuicio de ese fallo y de nuestro respeto al mismo, hemos señalado también hace un año y a lo largo de este tiempo que estas conductas, aunque son generalizadas, no solo en el ámbito político, sino que también en otros aspectos de la vida profesional del país, no son regulares, se apartan de la ley y por lo tanto merecen el reproche social que tienen y también el nuestro. Por eso es que pedimos disculpas. Por eso es que hemos pedido disculpas en el pasado y las volvemos a reiterar con el compromiso además de hacer todos los esfuerzos para que nunca más se repita. Bueno, según Hernán Larraín, hay un reproche social, eso lo pueden demostrar incluso las encuestas. Hay un reproche penal, la sanción del tribunal de finalmente ratificar esta condena y sentencia. Son 3 años de pena remitida, donde hay un pago monetario por parte de Jovino Novoa, y son 3 años, lo que, para que la gente entienda, si fuesen 3 años y un día, perdería sus derechos políticos. Jovino Novoa, una vez terminada esta condena de 3 años, puede volver incluso a ser presidente de la UDI, y eso obviamente no quedó bastante claro por parte del presidente de la UDI de decir si hay un reproche social, un reproche penal, ¿qué pasa con el reproche político de su partido político, la Unión Demócrata Independiente? Reacciones y detalles de esta decisión del Tribunal del SAA capitalino, Bárbara, de ratificar finalmente la sentencia para Jovino Novoa Vázquez, el primer condenado del caso Penta.